Las PMOs evolucionan según el PMBOK en su séptima edición. Quédate hasta el final del video para que conozcas cómo puede evolucionar esta unidad estratégica de la organización. En el video sobre las funciones de la PMO te explico qué hace esta unidad tan importante en las empresas. En este video te explico cómo el PMBOK visualiza a las PMO. El PMBOK señala que el acrónimo PMO puede referirse a una oficina de dirección de portafolio, programas o proyectos y que la oficina de dirección de proyectos representa una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, herramientas, metodologías y técnicas. Tenga en cuenta que las empresas crean PMO por diversas razones, pero el beneficio central es contar con una mejor dirección de proyectos que permita alinear el trabajo de los proyectos con los objetivos estratégicos. La PMO también busca involucrar y colaborar con los interesados, desarrollar el talento de las personas que participan en los proyectos y obtener valor de las inversiones que se realizan en estos. El PMBOK séptima edición tiene un apéndice dedicado a esta unidad organizativa. También describe los tipos de PMO que existen. El detalle de los tipos de oficinas de dirección de proyectos lo expliqué en el video sobre las funciones de la PMO. Si quieres conocer la estructura del PMBOK, arriba en las tarjetas te dejo un video. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyar el canal con un like. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. El apéndice del PMBOK 7 también señala que las empresas pueden tener una PMO a nivel empresarial, la cual es conocida como ePMO o Enterprise Project Management Office. Esto representa una evolución muy importante de las PMO. El alcance de este tipo de PMO incluye la implementación de la estrategia organizacional a nivel del portafolio de programas y proyectos con el objetivo de generar resultados, cambios o productos específicos. Las ePMO existen normalmente en organizaciones que cuentan con capacidades de dirección de proyectos bien establecidas que están directamente vinculadas al logro de la estrategia y los objetivos empresariales. Por otra parte, el PMBOK 7 señala que las empresas que cuentan con estructuras más planas, que ejecutan iniciativas centradas en clientes y que utilizan enfoques de entregas adaptativos puedan adoptar una estructura de tipo Centro de Excelencia Ágil, también conocido como Oficina de Entrega de Valor o BDO. La BDO puede ser un concepto nuevo para ti. Este tipo de PMO es un habilitador en lugar de cumplir funciones de gestión o supervisión. Su función consiste en realizar coaching a equipos, desarrollar actitudes y capacidades ágiles en la empresa y llevar a cabo mentoría a los patrocinadores y dueños de productos para que sean más efectivos en sus roles. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre el Project Manager es un mentor, donde explico la diferencia entre el mentoring de proyectos y el coaching de proyectos. También tengo un artículo súper completo en mi blog donde explico estos temas. Este tipo de estructura, como la BDO, es común en las organizaciones que adoptan estructuras descentralizadas donde los equipos deben responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. El PMBOK, su séptima edición, también señala que las PMOs pueden ser estratificadas, es decir, una ePMO puede tener una PMO y una BDO subordinadas. La estratificación apoya a la alineación estratégica a nivel de la ePMO y las capacidades relacionadas con la dirección de proyectos van dentro de la PMO o BDO departamental. La creación de cualquier tipo de PMO o BDO depende de las necesidades organizacionales. Las personas influyentes dentro de la empresa pueden apoyar y dar forma a la PMO o BDO determinando su tamaño, estructura, el grado de toma de decisiones que tendrán, ya sean centralizadas o descentralizadas, la cultura corporativa y los tipos de proyectos que gestionarán. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre los tipos de proyectos que se pueden ejecutar en una empresa. Este apéndice del PMBOK señala que la PMO y la BDO evolucionan en el tiempo a medida que cambian las necesidades de las empresas. El PMBOK 7 también señala que los proyectos son parte del sistema de entrega de valor de las empresas y que la PMO apoyan este sistema y son parte del mismo. Asimismo, señala que las PMO necesitan contar con capacidades específicas para ofrecer resultados. Entre ellos destacan 3 capacidades clave que permiten que apoyen la entrega de valor.
Fomentar la entrega y las capacidades orientadas a los resultados, y para ello debe fomentar capacidades de dirección de proyectos y dimensionar los procesos y la gobernabilidad en función de las características únicas de los proyectos. Mantener la perspectiva del panorama general, en tal sentido, evalúan el trabajo teniendo en cuenta el contexto del éxito general de la empresa en lugar de solo centrarse en el resultado específico de un proyecto. Y ejecutar procesos de mejora continua, transferencia de conocimiento y gestión del cambio. También debes tener en cuenta que las empresas se enfrentan a mayor incertidumbre cada vez. Existe un ritmo acelerado de cambios, mayor competencia y clientes más empoderados, por lo que las empresas deben producir valor en un entorno cada vez más complejo. Los cambios del entorno de las empresas ejercen mayor presión sobre las PMO para que demuestren sus contribuciones en la obtención de beneficios y la creación de valor. Por ello deben evolucionar para fortalecer la obtención de beneficios. Todo lo anterior hace que las PMO se enfrenten a grandes desafíos y por ello deben centrarse en iniciativas críticas, establecer procesos inteligentes y sencillos, fomentar el talento dentro de la organización y las capacidades y habilidades técnicas estratégicas de liderazgo y gestión dentro de los equipos de proyectos y la organización. Fomentar y habilitar una cultura de cambio, por lo que las PMO se convierten en líderes del cambio. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar los cambios en los proyectos. Como puedes ver, las PMO tienen un rol clave en las organizaciones y para ello deben evolucionar. Te dejo un artículo más detallado en mi blog sobre este tema. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. También te espero en el canal de Telegram, te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.